Jóvenes, bueno, como no estamos haciendo prácticas por este tema, entonces he visto pertinente alistar este material para que ustedes puedan al menos ir revisando lo que tendría que ser su vida profesional. Ustedes están en esa etapa en hacer práctica profesional y lamentablemente nos ha interrumpido estas circunstancias. Entonces, he preparado algo sobre lo que tendríamos que haber visto para que de todas maneras, al menos en el plano teórico, y sean motivados a conocer qué es lo que más adelante tienen que hacer como trabajo profesional. ¿Sí? Entonces, voy a mostrarles lo que he preparado y este video que tiene ese sentido de orientación sirva para esa motivación que pretendo les llegue, ¿sí? Voy a compartir con ustedes entonces esta presentación PowerPoint. Y significa lo que es la función de lo que es y lo que son las funciones de las consultorías, ¿sí? Entonces, más o menos voy a tratar de seguir esta lógica de presentación: el campo laboral del desarrollo rural, la consultoría como una opción privada de empleo para el profesional, características de un buen consultor, las implicancias y las funciones, tipos de consultor, tipos de consultoría en Bolivia y cómo registrarse para ser consultor en Bolivia, ¿sí? Entonces, en el campo laboral del profesional en desarrollo rural, alguna vez en clases, o creo que en varias ocasiones hemos hablado de que los profesionales de formación en desarrollo rural tienen las capacidades para poder cumplir funciones o competencias de planificadores del desarrollo en los ámbitos urbano-rural. Eso significa ejercer las competencias de planificación en instancias tanto públicas como privadas, como de manera independiente. Entonces, el profesional egresado de Ingeniería en Desarrollo Rural tiene las competencias de poder desarrollar o hacer de sus campos de acción, tanto en lo público, lo privado y por cuenta propia o de manera independiente, ¿sí? Otro campo en el que se pueden desarrollar es la gerencia de equipos humanos de planificación en desarrollo en los ámbitos públicos y privados. A esto, al decir gerencia, me refiero que pueden gerentar tanto instancias públicas como privadas desde lo que significa la gerencia, que es la dirección de equipos, es la dirección de la gestión de una instancia, puede ser pública, privada. Me refiero, por ejemplo, si es en lo público, estarán en instancias de dirección, en instancias de presidencias, en instancias de etcétera, etcétera. Todo lo que dentro de una estructura de una institución signifique planificar, ese espacio puede ser ocupado por un ingeniero en desarrollo rural. Y no solo me refiero, aunque el nombre nos limite en lo rural, en el desarrollo no se puede separar lo rural de lo urbano. Entonces, cuando se habla de desarrollo, se habla de tanto de urbano como rural, porque la relación de urbano-rural, rural-urbano, es lo que establece en realidad o es lo que marca la diferencia como país desarrollado o subdesarrollado. En el caso nuestro, hay mucha más necesidad aparentemente en el área rural de hacer mucho más gestión para desarrollarlo con el entorno urbano, pero al final de cuentas la intensidad entre relacionar un ámbito, el rural con el urbano o el urbano con el rural, marcaría lo que es una estrategia de desarrollo en nuestro trabajo. Otro ámbito en el que nos podemos desarrollar somos gestores de proyectos, planes y programas
en los ámbitos también público-privados, ¿sí? Gestores, me refiero a qué como gestión. Gestión es lo que hace una autoridad dentro de una institución, ya sea público-privada, al relacionarlo, al administrarlo, al dirigirlo, al orientarlo hacia una relación interinstitucional, social, económica, ambiental, etcétera, etcétera. Es la capacidad que tenemos los humanos, y en este caso la gente formada en desarrollo rural, de poder hacer que un plan, un proyecto, un programa pueda conseguir obtener las condiciones tanto materiales como de logística como de estrategia para que se lleven a buen puerto, ¿sí? Otro ámbito y el que precisamente vamos a centrar la atención es el consultor independiente o emprendimiento propio. ¿Y esto en qué ámbitos? En la formulación de proyectos, programas, planes, y ser asesor, ejecutor, evaluador externo, etcétera, etcétera. Dentro del ciclo de la planificación hay 4 momentos grandes. Uno que es el de análisis, otro el de la redacción o propiamente la generación de una propuesta escrita para desarrollar, otra la de ejecución y otra la de evaluación. Y todo este ciclo, el ingeniero en desarrollo rural tiene competencias de poder ser consultor en esos 4 ámbitos. ¿Sí? Tanto desde el análisis, la identificación del problema, la redacción de una estrategia para atacar un problema, la ejecución de toda una propuesta operativa, ejecutiva para atacar las causas que generan un problema, y la evaluación. La evaluación ex post, ex ante o durante de la ejecución de un proyecto. Entonces, en estos ámbitos voy a circunscribirme a este tema, lo que son las consultorías, ¿sí? Entonces, ¿qué opciones de trabajo hay en lo público para el ingeniero en desarrollo? ¿Sí? Como planificador, ya decíamos, ¿no ves? Hay sus competencias como planificador, será tener la capacidad para redactar proyectos, planes, programas, conocer herramientas de planificación, trabajar en equipo, conocer normativas sobre planificación nacional, puede hacer lectura de la realidad, es decir, es alguien que tiene todas estas competencias para ser planificador. Entonces, si bien durante todo el proceso formativo hemos recibido toda la parte teórica, sin embargo, es importante que todos estos aspectos que mencionó sean dominados para decir que un ingeniero tiene esa capacidad de ser planificador, ¿sí? Si no ha desarrollado, no tiene ese conocimiento de herramientas, de hacer análisis de contexto, de conocer la normativa, probablemente su trabajo de planificación sea muy deficiente. También como evaluador interno en el plano público, ¿sí? No solo puede ser planificador, puede ser evaluador, es decir, puede evaluar todos los aspectos que se ejecutan en diferentes planes de desarrollo que puede tener una institución. Me refiero a planes internos, estrategias internas, organización interna para ejecutar cosas, ver todo lo que es la gestión interna y lo que es la gestión externa en una institución pública. Entonces, esa capacidad sí tiene, sí, ¿cuáles son sus competencias? Aplica instrumentos de evaluación, trabaja en equipo, conoce normativa y puede hacer lectura de la realidad y del contexto, ¿sí? Otro tema que en lo público que puede desarrollar, otro campo de acción que puede desarrollar un profesional en desarrollo rural está el de gestor. Ya habían mencionado antes, gestiona proyectos, gestión financiera y gestión de personal. ¿Esto qué significa? Les vuelvo a decir, la gestión es la capacidad que tiene una persona de poder administrar, pero en un conjunto de interacción humana, social, económica, cultural, etcétera, etcétera, todos los aspectos, manejarlos de una manera o administrarlos de una manera que pueda salir adelante en ese trabajo. Director. ¿Puede ser director? Sí. Me consta y he visto en muchos municipios rurales donde hay actividades tienen directores de diferentes unidades, por ejemplo, de desarrollo humano, etcétera, etcétera,
son espacios donde perfectamente se desarrollan los ingenieros en desarrollo rural. Y me consta porque he visto ya compañeros egresados en esa función de directores, de planificadores, de gestores y de evaluadores internos, ¿sí? Entonces, ya hay una base sobre la que debemos o tenemos que tener la confianza de que podemos trabajar. Bien, entonces entrando ya en el plano de lo que es la consultoría como opción privada de empleo para el profesional de desarrollo rural, definiremos qué se entiende por consultoría. La consultoría es un servicio de asesoría especializado e independiente al que recurren las empresas e instituciones con el fin de encontrar solución a uno o más de sus problemas dependiendo del ámbito de su trabajo. ¿A qué me refiero? Ahí dice claramente, la consultoría es un servicio de asesoría especializado, ¿sí? E independiente. Especializada e independiente. ¿A qué se refiere eso de especializada? A que cuando ya en el entorno interno de una institución, de una empresa privada o de un conjunto de un organismo, no se encuentra la gente con las capacidades para atender un problema, entonces se busca fuera del entorno personas que tengan esa capacidad de ayudar a resolver los problemas que se plantean. Por eso se refiere a asesoría especializada e independiente. Es decir, que no está dependiendo de una instancia pública específicamente ni privada, sino que es alguien que vive fuera de ese entorno y que tiene esas capacidades o competencias de arreglar ese problema, ¿sí? Otro aspecto es su asesoría se sustenta en la innovación, la experiencia y el conocimiento. Es decir, para ser consultor hay que estar permanentemente actualizado y haciendo lectura permanente del contexto y conocer, obtener acceso a herramientas innovativas, a criterios que permitan responder de manera efectiva, eficiente a los problemas que se plantean o que demanden sean atendidos las diferentes instituciones. Innovación, es decir, ser cada vez traer algo nuevo, mejorar la experiencia, es decir, haber acumulado y atendido varios de los problemas. Conocimiento, es decir, la capacidad de, tanto teórica como práctica, de resolver las cosas, y los métodos y las herramientas. Todo planificador maneja métodos, maneja herramientas, ¿sí? ¿Cuáles son esas? Las que hemos visto en el curso de todo lo que han podido recorrer en las diferentes asignaturas. Concretamente, en el tema planificación hablamos de herramientas como el marco lógico, el árbol de problemas, sistemas de evaluación, los criterios de evaluación, los indicadores, etcétera, etcétera. Entonces, abajo he puesto la referencia de dónde he obtenido esta información por si quieran ampliarla, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían las características de un buen consultor? ¿Sí? De acuerdo a algunos autores, lo que he encontrado mencionan 9 características que necesitan tener o desarrollar para ser un buen consultor. Estoy de acuerdo en varias de ellas, en algunas me parecen tal vez que había que ajustarlas, pero comparto con ustedes esto que he encontrado, que les digo que en buena parte también coincido con ellos, ¿sí? Primero, ser coherente. El consultor debe tener esa habilidad para ganarse la confianza de las personas, ganarse la confianza de las personas. ¿Cómo se gana la confianza? Siendo coherente, es decir, no cambio de un discurso de un día para el otro y no planteo alternativas de solución así muy alegremente, sino que pido tiempos, analizo y propongo cosas, pero de una manera coherente. Es decir, por ejemplo, si me dicen que debo solucionar el problema o cómo arreglar el problema de organización interna de una institución en torno al trabajo, tendré que hacer un análisis previo y en función a aquellos elementos de análisis plantearé opciones A, B, C, D. Entonces, de manera que la gente que sabe qué problemas hay adentro me entienda y se dé cuenta de que yo he asimilado el problema y que lo que estoy planteando es coherente con lo que ellos más o menos suponen que se debe hacer.
Otro es tener visión macro y sistémica. Ahora, sí, un consultor no es alguien que por más capacidad específica que tenga sobre un determinado tema, no tiene que hacer abstracción de que existe un contexto macro grande que puede tener su incidencia o que tiene su incidencia en un problema, en problemas específicos. Entonces, una mirada macro, es decir, una mirada de un contexto grande, pero con una capacidad de resolver de manera local. Eso es lo que se quiere, ¿sí? Sistémica en que es capaz de analizar todo un sistema y plantear la solución a partir de un sistema, no una solución aislada y desvincular de una realidad social o de un contexto social. Eso sería demasiado erróneo, ¿sí? Conocer sus límites. Es fundamental que sepas hasta dónde puedes llegar y cuándo tienes que pedir ayuda o rechazar un trabajo, ¿sí? Eso es importantísimo. Si bien un consultor es una persona que tiene que estar permanentemente innovando, tiene que estar mejorando sus conocimientos, sus capacidades, eso en ningún caso le tiene que hacer autosuficiente del todo, ¿sí? Tiene que admitir límites y decir, yo de esto puedo hasta acá y conozco a alguien que puede ayudarnos con esto, lo que falta. O sencillamente decir, no puedo hacer todo esto, voy a hacer solo hasta acá, ¿sí? Involucrar a todos a un proyecto. Ahora, dentro de la consultoría normalmente se trabaja con equipos, es decir, que el consultor además acude a otras personas que tienen diferentes niveles de formación o diferentes capacidades, de manera que él dirige el equipo, da líneas, etcétera, etcétera, pero hay gente que está trabajando en todos los pormenores de una solución, de una propuesta, de un proyecto, de un plan, etcétera. Y es pertinente y necesario como consultor jefe o como consultor director de una consultoría, cuando se logren los resultados, es importante para todo el personal reconocer el esfuerzo de cada uno y manifestarlo de manera pública, los esfuerzos que hace cada uno. Y nunca subrogarse absolutamente el total del éxito como consultor. 5. Saber adaptarse al tiempo determinado. Este es un elemento en el que habitualmente caen todas las consultoras y consultores, es de plantearse tiempos y no cumplirlos. Eso es algo que molesta por demás a la gente. Entonces, hay que dimensionar bien el tiempo que va a demandar el atender un problema, el solucionarlo, el plantear opciones de solución, etcétera, etcétera, o dependiendo el nivel de resultado que pida un demandante, hay que planificar y ponerse la holgura del tiempo precisa para poder cumplir en esos plazos. Compartir los logros con quien se lo merece. Ya lo decíamos entonces, el buen consultor que sabe, que hace mejor, pero también reconoce y comparte los logros para con quien colabora para que se cumpla la planificación. Ya lo decíamos en un punto anterior, entonces es importantísimo reconocer el esfuerzo que hace y también reconocer si es que se ha acudido a una otra consultoría para complementar un aspecto, hay que reconocer la intervención de esto, ¿sí? Tener conocimientos específicos. Esto es central. Entonces, si yo soy un consultor de medio ambiente, si soy un consultor de desarrollo o de proyectos de desarrollo, o soy un consultor en proyectos sociales específicamente o un proyecto económicos, debo tener conocimientos específicos sobre ese ramo, ¿sí? No excluye a un punto anterior que decíamos en el que debemos tener mi visión macro, sí hay que tener la visión macro, pero hay que tener conocimiento profundo en lo específico, en lo que estamos ofreciendo nuestro servicio. Identificar oportunidades. Quien trabaja con consultoría no puede esperar que los clientes llamen a su puerta. Es necesario tener ambición y buscar las mejores oportunidades. Es decir, eso es un permanente. Hay un conjunto de consultoras que ofrecen el mismo servicio y entre ellos se desarrolla una competencia. Entonces, toda competencia es saludable vista desde la capacidad que puede desarrollar cada
cada consultor o consultora ofreciendo sus servicios. O los mejora, o baja su precio, o hace trabajos de mejor calidad en tiempo récord. Sí, son estrategias que se puede asumir, pero es importante tener esa capacidad de buscar clientes ofreciendo calidad de servicio. Ser creativo. Quien trabaja con su consultoría se enfrenta a varias situaciones diferentes, ¿no ve? Y habitualmente exige la capacidad de creatividad, exige la capacidad de poder plantear cosas estratégicas, novedosas, etcétera, etcétera, de manera que el cliente tenga y diga, yo opto por esto porque me parece que ellos están más actualizados, porque tienen un precio menor, porque tienen una capacidad mayor o porque están mejor organizados. ¿Sí? Entonces, estos 9 aspectos deben ser tomados en cuenta. Cuál menos, cuál más, en su momento ustedes van a balancear, pero creo que ninguna consultora tendría que desperdiciar o dejar de tomar en cuenta muchos de estos aspectos señalados. Hay otros más probablemente, dependiendo de qué consultoría emprendamos, si hacemos una consultoría de desarrollo y nos vamos a específicamente abocar a el diseño de planes, programas y proyectos de desarrollo, entonces tendremos que tomar en cuenta muchos de estos aspectos, pero desde esa mirada. Si voy a hacer una consultora en ejecución de proyectos de riego, específicamente tomaré los aspectos en los que hago mención o los que debo asimilarlos para que la calidad de mi trabajo sea tal. ¿Sí? ¿Qué tipos de consultorías, de consultores en desarrollo hay? Los consultores pueden tener una orientación específica en función a la especialización que plantea la consultora. Es decir, pueden ser en el campo de desarrollo, pueden ser el diseño de proyectos de corte social, económico, ambiental, ejecución, desarrollo de proyectos, evaluadores de desarrollo, gestores de proyectos, planes, programas, capacitación en desarrollo o de análisis de situación. Es decir, mencionaba que en el ciclo de la planificación, desde el análisis, la formulación de una estrategia, la ejecución de la estrategia y la evaluación, en todos esos aspectos y en los puntos intermedios puede haber consultoras con la especialidad determinada o puede haber una que tenga todos estos brazos a la vez. Puede haber consultoras que engloben todos estos aspectos y muchos otros más. Ahora voy a mostrarles lo que he obtenido de lo que es la instancia del gobierno que hace determina más bien las características de las consultoras, ¿no ve? Es la autoridad de pensiones y seguros en Bolivia, ¿sí? Ahí está en la parte de arriba, está la página, además hay el link para que puedan vincularse si es que quieren, y ahí, ¿qué reconoce el Estado como consultor? En el sector público reconoce a 2 tipos de consultores, consultores en línea y consultores por producto. Consultores en línea son aquellos contratados para que atiendan determinados temas, ¿sí? Y ahí está, dice, es la persona natural que presta servicios de consultoría de línea en el sector público conforme a lo dispuesto por las normas básicas de administración de bienes y servicios. Entonces habría que revisar qué dicen las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios. Consultor por producto es la persona natural que presta uno o más servicios de consultoría en el sector público, conforme a lo dispuesto también por las normas, ¿sí? Consultor, dice, para efectos del sistema sistema de inversión pública, consultor es toda persona natural que presta servicios en una entidad privada con un tiempo determinado y de manera independiente en el marco de una relación contractual civil. Entonces, esto lo pueden encontrar y ampliar más en estos links que están aquí. Pero bueno, entonces, para el sector público hay 2 tipos de consultores reconocidos, el de línea y por producto. Y para el privado solo hay el consultor, ¿sí?
Además, para poder ser considerado consultor dentro del sistema integral de pensiones, el sistema integral de pensiones, se deben cumplir de manera conjunta en algún mes durante la vigencia las siguientes características. Ser persona natural, es decir, no tener vinculación institucional, no puede haber un consultor que, por ejemplo, consultor de una institución y que esté registrado como consultor. No, es dependiente de esa institución, por lo tanto no es consultor. Tiene que ser independiente o ser persona natural. Que su contratación sea por una persona jurídica. Y al decir jurídica hay dos tipos de personería jurídica, ¿no? ¿Verdad? La pública y la privada. En este caso, la pública es la que las instancias públicas como los gobiernos municipales, etc. Los privados son las empresas, las instituciones, etcétera, etcétera. Que si su retribución al contrato de préstamo de servicio sea por comisión, es decir, puede haber diferentes modos de pago y así sucesivamente. Esto lo pueden revisar también y tomar en cuenta. Por lo tanto, dice, en caso de no reunir alguno de estos requisitos, las personas contratadas no podrá ser considerada como consultor dentro del sistema de integral de pensiones. Ahora, ¿a qué se refiere el sistema integral de pensiones? Es los aportes que obligadamente y está normado desde el Estado para que pueda un consultor hacer un empose de recursos que le permita en el tiempo obtener una jubilación o algún tipo de renta de vejez. ¿Sí? Hay más de eso, entonces acá hay algunos temas como obligación de los contratantes, cuáles serían las obligaciones con el consultor también. Entonces, esto es básicamente lo que quiero compartir a ustedes, más que nada motivarles. Entonces, hay más información en esos links que les he puesto. Revisen, por favor, es importante. Y eso es lo que más o menos en términos grandes se puede hablar de lo que son las consultorías. ¿Sí?